Buen día. Vamos a resolver el siguiente circuito. Es una fuente de corriente que alimenta en paralelo a una resistencia y a una inductancia. La fuente de corriente es de tipo senoidal y nos piden encontrar la corriente a través de la inductancia para todo tiempo. El primer paso que facilita la solución del problema es convertir la fuente de corriente en una fuente de voltaje. Es una transformación completamente lineal, ya que la parte periódica no se ve afectada, únicamente la amplitud. Hay que multiplicar la corriente por la resistencia, como lo dice la ley de Ohm. Después aplicamos suma de voltajes de Kirchhoff en la malla y nos queda que el voltaje de la fuente debe ser igual a la caída de voltaje en la resistencia más la caída de voltaje en la inductancia. Recordemos que voltaje a través de una resistencia es la resistencia por la corriente a través de ella, y el voltaje en una inductancia es la inductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Reescribimos la ecuación y observamos que nos queda una ecuación diferencial de la función y con la variable t. La notación compleja que debemos recordar es la siguiente identidad: e a la jθ es igual a coseno de θ más j seno de θ. Entonces nosotros alimentamos la fuente únicamente con la parte real de esa notación, 10e a la j 10t. Esperamos que la respuesta a este circuito sea de la misma forma y únicamente va a ser válida la parte real, y queda como IE a la J 10t más un desfasamiento. Sabiendo que la respuesta es de este tipo, podemos sustituirla en nuestra ecuación diferencial para encontrar lo que no conocemos, que en este caso es la I mayúscula y el desfasamiento. 10e a la jt es nuestro voltaje de la fuente, va a ser igual a la caída de voltaje en la resistencia, que es dos veces que es el valor de la resistencia por la corriente con nuestra notación, y E a la J 10t más phi, más la inductancia 0.4 por la derivada de la corriente, que sería IE a la J 10t más phi por la derivada de esa fase, que en este caso es 10J. Aprovechamos leyes de exponentes para reescribir la ecuación de la siguiente forma y poder simplificar el término e a la j 10t. Al simplificar esta ecuación, decimos que la ecuación ya no está en el dominio del tiempo, sino en el dominio de una frecuencia. Reescribimos la ecuación con la simplificación, factorizamos el término IE a la J phi, lo dejamos de un lado, y del otro lado tendríamos 10 sobre 2 más J4. Entonces, de un lado tenemos un número complejo en notación polar y del otro lado tenemos el número complejo pero en notación rectangular. Vamos a dejar el término como la parte real y sumado a la parte imaginaria en el numerador. Para hacer esto, multiplicamos por su conjugado y nos quedaría 1 menos J2. Ahora podemos transformar esto a la notación polar. La amplitud es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado en raíz, que es 5 en raíz cuadrada, y el ángulo o desfasamiento sería la tangente inversa de menos 2 sobre 1, que el resultado nos quedaría como 2.24 e a la j menos 63.43. Si tomamos la parte real de ese número complejo, obtenemos la corriente que estábamos buscando, que es de 2.24 coseno de 10t menos 63.43. Ese desfasamiento
se debe al comportamiento del inductor. Si recuerdan, ya hay una ecuación que se encontró con la solución del tipo senoidal, que nos decía que la corriente a través del inductor sería el voltaje o la amplitud máxima del voltaje entre la resistencia al cuadrado más la frecuencia angular al cuadrado, la inductancia al cuadrado en raíz. Hacemos la sustitución y tenemos 2.24, el mismo resultado. Y el ángulo de desfasamiento es la tangente inversa de omega L entre R. Igual, sustituyendo los valores, tenemos el mismo resultado de menos 63.43 grados. Eso es todo. Hasta luego.